de Paula Acuña. Es una obra que destila sutileza para ahondar en los tiempos de guerra, en una historia familiar, en algo muy personal que ella convirtió en arte. Voy a charlar un ratito con la directora, profesora de teatro y actriz, Paula Acuña. Recién salidita de la obra. Lembranzas es recuerdos, ¿no, Paula? En gallego. En gallego. Es tu origen, es un retazo de tu historia. ¿Cuál fue el proceso, primero interno y después el externo, para llegar a conformar esta obra que no te llevó demasiados meses? No. Bueno, el proceso es digamos, el punto de partida es la convocatoria de Naila Pose, la dueña del Brío, que en octubre del año pasado, noviembre, me dice, hay un ciclo que se llama Combinados, que la consigna es recuerdos. Me gustaría que escribas algo. Hay una escenografía, la consigna es recuerdos, me gustaría que escribas algo. Bueno, acepté la propuesta. Y digo, bueno, ¿qué escribo? No sé. Digo, no sé por qué, no me preguntes por qué, porque no es que era una idea que me rondaba por la cabeza, no. Dije, voy a contar la historia de mis abuelos. ¿Sabes qué me pasó? Una cosa, porque digo, el puntapié inicial fue, ¿te acuerdas ese quilombo con Pampita y todo lo que le pasó a Pampita, que perseguía a ese hombre y todo eso? Y a mí me hizo acordar a mi abuela. Dije, claro, mi abuela hacía lo mismo. En realidad su esposo, ¿no? Que tenía problemas con mi esposo. Claro, que hacía lo mismo, que lo perseguía y le decían, allá está José con una, y ella iba, pateaba la puerta y entraba. Y me hizo acordar y dije, voy a contar la historia de mi abuela. Y bueno, y a partir de ahí escribiste. A partir de ahí abrí la caja de Pandora, porque dije, voy a contar la historia de mi abuela, pero cuando levanté la tapa estaba la guerra civil atrás, en el fondo, ahí, no en el fondo. Y ahí sí fue difícil, porque cuando me conecté con todo eso, cuando me puse a estudiar, cuando me puse a ver lo que era la guerra y lo negado que estaba en mi familia, la guerra, porque de la guerra no se hablaba. Se decían frases así al pasar, con mucha ironía, pero yo no sabía nada de la guerra. No sabía lo que había sido, lo que mi papá había sufrido en la guerra. Mi papá, que es lo más cercano. Callaron mucho todo ese tema. De eso no se hablaba. De eso no se hablaba. En Europa, en toda Europa, cada uno con lo suyo. Se negaba, porque había sido tan doloroso que no se podía hablar. Era un hecho traumático, obviamente, era una guerra. ¿Preguntaste en tu familia? Sí, hablé mucho con la que me ayudó mucho a elaborar la historia y a atar cabos y a entender un montón de cuestiones. Fue mi prima, que vive en España, mi prima hermana, con la que tengo comunicación permanente. Y ella era la que ¿te dio letra? Me daba letra y me mandaba los documentos. La carta que se lee en la obra es un documento original. Esa carta la escribió no sé quién, el partido, para salvarlo a mi abuelo, que surgió efecto porque lo salvaron. Ilustrísimo señor, que el Consejo de Guerras en que se vio y falló dicho proceso condenó a sufrir a última pena do procesado José Acuña Lamas. Requirimos a familia de dicho condenado se digne a posponer, si lo estimo oportuno, por concurrir a siguientes circunstancias. La situación da pobre esposa, madre de 5 criaturas y próxima a dar a luz a su 6º hijo, que perden en su pare o sustento e honor. O sea, es muy genuina la historia. Es la historia de mi familia, es la historia de mi papá, básicamente, de mi abuela, pero digo, a mí me toca muy de cerca porque ahora entiendo por qué mi papá era así,
entendí todo, digamos, entendí Las y perdoné, porque la guerra es algo que ellos vivieron, pero la guerra se arrastra toda la vida. La violencia estaba en mi casa. Claro, se instala. Había mucha violencia, claro. Además, por ejemplo, digo, hay cabos, no son cabos sueltos, pero son recuerdos. Digo, mi papá me contaba que cuando iba a la escuela le tomaban la lesión y tenía un maestro muy perverso que se ponía con las manos así y le tomaban las tablas, la tabla del do, del 4, y cuando no sabían, el alumno titubeaba, le pegaba un cachetazo. Dios mío, sí. Y mi papá todo eso lo contaba como una gracia, pero bueno, de gracia no tenía nada porque la violencia deja huellas imborrables y te destruye, la violencia destruye. Absolutamente, cuando es desde el Estado más, obviamente. Y además cuando es desde el Estado después obviamente se instala en el hogar. En el hogar. Y bueno, la figura de mi abuelo, que era un pendón, mi abuelo, dirían los españoles, ¿no? Un tipo que, bueno, que por un lado no fue un buen padre, pero como está atravesado por la guerra, tampoco se lo puede juzgar. Es casi inimputable, claro. ¿Qué hubiera sido? ¿Qué otra cosa hubiera podido ser? ¿Sentís que exorcizaste un poco la historia a través de toda esta poesía, toda esta música que va sobrevolando y participando de la obra? ¿No sentís que exorcizás también? Sí, la elección de la música fue para aliviar. Además, a mí me encanta la música. Preciosa. Me encanta. La música para mí es, bueno, obviamente de las artes la más espiritual. Y sí, para mí es un exorcismo esta obra. Es una obra sanadora, es una obra que nace del inconsciente, porque no es una obra que yo... no es que dije, sí, no quiero hablar de este tema. No la planificaste. No, es algo que me vino y que también doy gracias porque pude comprender una parte importante de mi historia, entender a mis antepasados, comprender también lo que hace una guerra, lo que lastima, lo que destruye. Lo que significa y está instalado en tus orígenes. Lo que significa, creo que los orígenes de casi todos, también porque también las guerras... Todos los hijos de inmigrantes tenemos eso. Y porque las guerras son cíclicas, sí, también. Sí. Llega un momento que, bueno, parece que algo no aprendemos los seres humanos y volvemos a repetir los mismos errores. Y también es importante porque pude unir a mi familia, porque en la primera función fue para ellos. El día del estreno vinieron mis primos que hacía 20 años que no veía. O sea, la historia de la historia. La historia de la historia, se emocionaron mucho, me agradecieron. Así que bueno. Así surgió Lembranzas. Así surgió Lembranzas. Vos hiciste dramaturgia, hiciste direcciones, Los artistas fue la obra anterior. Sí. ¿Cuál es la riqueza que tomás de una y de otra actividad? Escribir espectáculos es una cosa, claro, sí, y dirigir es otra, o están muy ligadas en vos. Ay, bueno, la escritura es una cosa, la dirección es otra, porque la escritura es un acto solitario, que te rodean todos los fantasmas y todas las voces que te dictan, pero es solitario. Sí. Y la dirección es una guía. Es extraer lo mejor que el otro tiene, poder guiar. Para mí eso es la dirección. Es un trabajo en equipo. Obviamente son roles donde vos, la dirección define todo lo que quiere, pero la dirección no hace todo lo que quiere, porque eso sería bastante autoritario.
porque el actor tiene que crear. Dejás fluir un poco la libertad del actor. Sí, por supuesto, porque primeramente y antes que nada soy actriz. Claro, no olvidemos eso. Yo me formé para ser actriz. Ese capítulo. La historia de dirigir y de escribir me vino por añadidura. Aclaramos, formada en antes el IUNA, ahora el UNA. El Conservatorio Nacional de Arte Dramático. Y allí están tus primeras, tus pasos como actriz, a los cuales extrañas o no, a la preferís actuación voy a dirigir? volver, me está esperando, ansiosa. Y tu vínculo tan importante, porque sé que es muy fuerte, lo conozco, ese vínculo con los actores, ¿cómo lo llevas a través del tiempo? ¿Te fortalece? ¿Lo vas profundizando? ¿Cómo lo sentís con tu gente? Es un aprendizaje, porque la dirección es una guía, es una conducción, y uno se va mejorando porque vas aprendiendo. Es como Siempre. tener un hijo, decir, bueno, no, esto no lo tengo que hacer, o esto no lo tengo que decir, o es un aprendizaje. Y las obras son hijitos también. Las obras son criaturas, son hijitos, y los actores también yo los siento como, no como hijos, porque es otra la relación, porque son compañeros los actores, son gente que uno conoce, que uno admira muchas veces, que uno quiere, o que está formando, porque yo trabajo con mis alumnos, pero es un ida y vuelta, y yo lo quiero vivir así y lo vivo así. Por supuesto, esto que te decía, el rol implica que uno tome decisiones, que apriete a veces clavijas y que suelte también. Y bueno, y además cuando una obra está hecha, si bien uno está ahí todavía dando directivas, ya está, la obra ya está, ya es ella misma, no hay mucho más para hacer. Es como la obra publicada, se larga y camina así, sola, ¿no? Sí. Y ahí ya es el arte de los actores. Que lo que hablábamos antes de la libertad del actuar y la libertad del dirigir, ahí se pone en juego todo y todo junto, sí. ¿no? Vos dijiste una frase muy linda que tomé: el arte es correr riesgos. Sí. ¿Por qué la dijiste precisamente? ¿Cuáles son los riesgos más grandes? Y porque vos pensás que cuando uno empieza a hacer una obra no hay nada, es el espacio vacío, como dice Peter Brook, no hay nada. Es todo lo que aparece después, es la imaginación y el trabajo, y el poner en marcha tus sueños, lo que soñaste, lo que imaginaste, y darle forma y concretarlo. Entonces nunca se sabe lo que va a pasar con una obra. Nunca se sabe si va a llegar a término, nunca se sabe si va a gustar o si va a ser bien recibida, o si no se te van a ir los actores, o si vos, no sé, no la vas a querer hacer más. No. Es además porque la actividad del artista es incierta, no hay un camino trazado. Entonces son tantas las variables y es tan incierto el camino que la única manera de transitarlo es con fe. ¿Es más atractivo porque es incierto? Mira, qué sé yo, a veces me gustaría no tener tanta incertidumbre. Pero genera adrenalina, convengamos. Lo que pasa es que el arte es vida, porque te mueve a tener que inventar todo el tiempo. Entonces, cuando se echa a rodar esa maquinaria, no. Bueno, te acostumbras a eso y está buenísimo. Decís, bueno, tengo un mundo interno que puedo hacer lo que yo quiera. Eso es el arte. Entonces, nunca estás solo, nunca estás sola. Siempre existe la posibilidad de crear. Estás creando todo el tiempo en realidad, porque también podés improvisar cuando surgen ideas mientras dirigís. Cuando vos estás dirigiendo eso un está taller, abierto, sí, eso estás está todo el tiempo también creando. Sí, eso está abierto todo el tiempo, sí.
Y creo que eso Muy lindo ¿no? eso. Te maravilla a vos misma, Sí, ¿no? sí. Eso se siente, Sí, porque se somos percibe del otro lado. instrumentos. No es que nosotros hacemos lo que queremos. Somos instrumentos, somos como móviles, ¿no? Como somos los que movemos la energía, pero somos conducidos. Yo tengo esa sensación. No. Y además está buenísimo pensar eso, porque somos efímeros, porque pasamos por este mundo, porque eso te permite no caer en autoritarismos, en no creértela, ¿entendés? Es importante, obviamente, creer en uno y creer que uno lo puede hacer y creer que lo que uno está haciendo está buenísimo. Pero para eso, para poder concretar los proyectos, no para creerse que una es la mejor o la más no sé qué. Y nada, si no te podrías superar permanentemente, ¿no? Claro, no, y lo otro también que tiene que ver, que está relacionado directamente con el ego, te estanca. Tal cual. ¿Cuál es la próxima mayor apuesta? Porque esta fue muy fuerte, esta apuntó a lo emotivo, muy directo, a tu historia, te comprometió a vos en lo personal, sí. Lembranzas es parte de tu vida. ¿Qué pensás que viene después? Si se puede planificar. Bueno, ¿no? Yo estoy ensayando ahora una obra que tiene 11 personajes, es una comedia. A mí me gusta mucho la comedia, a mí me gusta reír. Esta obra no sé si va a ser una excepción, no sé lo que va a venir. Sigo trabajando y que sea lo que Dios quiera. No sé. Cruzando los dedos. Ahora sí, la pregunta confidencial. Paula Acuña, con todo el cariño que nos tenemos de conocernos, ¿qué dejó en vos, en tu evolución personal y espiritual, ya que lo nombraste? Lembranzas o recuerdos, como lo llamemos, esta historia de Galicia, donde estuvieron tus abuelos. ¿Cómo te ayudó a vos? A mí me ayudó a perdonar a mis antepasados, me ayudó a comprender y lo que está liberando no lo sé, porque eso lo veré con el tiempo. No se define hoy. No se define hoy. Lo que sí, como mujer, puedo decir, viendo la historia de mi abuela, que una mujer no debe jamás dejarse arrastrar por una pasión porque te puede llevar por un mal camino, al sufrimiento, y que hay que aprender a soltar lo que no es para una. Es aleccionadora entonces, en el fondo, porque te está mostrando algo que todavía hoy persiste, ¿no? Esa fuerza Sí, las pasiones humanas que a lo mejor no son las pasiones humanas que destruyen, ¿no? Que tienen que ver con los apegos, claro, con los caprichos. Sí. ¿Eso pensás que te va a servir de acá en más, tanto para la faz laboral como para lo personal? Sí, porque las obras siempre exorcizan una parte de uno y son también un poco premonitorias. A mí me ha pasado de actuar en obras que uno cuelga como decís, ay, este pedazo te lo regalo, no lo quiero más. Me ha pasado como actriz y creo, bueno, eso, que Lembranzas cuelga en el perchero de lo usado. Las mujeres, o la mujer que cree que el amor es pasión. El amor no es pasión, el amor es conocimiento. Bueno, eso para todas. Eso para todas y todos. Para otra charla. Gracias, Paula. A vos, Alicia, te quiero mucho, gracias. También. Muchas gracias. Gracias.